Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Y quizá me quede corto, señor Sánchez. Y es el Gobierno del mundo que peor ha afrontado la pandemia de coronavirus. Los diputados que hoy le apoyen en sus intervenciones y que le otorguen su confianza son responsables ante el pueblo español de sus públicas y ya conocidas fechorías. Su Gobierno, señor Sánchez, es el único Gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia independiente, a la oposición democrática, al Estado de Derecho y que ha convertido en partidistas la radiotelevisión pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y cualquier institución democrática que se les ponga enfrente. No son ustedes un Gobierno. En realidad son ustedes un frente popular social comunista en alianza con separatistas y con terroristas. Señorías, una mafia. Y a los españoles se les ha terminado la paciencia. Todavía no ha transcurrido un año desde el mayor fraude electoral de la democracia, el mayor engaño a un electorado que acudió a las urnas con una promesa de Pedro Sánchez: no pactar ni con Podemos, ni con los separatistas, ni con los diputados que apoyan a la banda terrorista ETA. Millones de electores fueron estafados en solo 24 horas. Y he de decir que, por desgracia, no es nuevo el engaño de un Gobierno a sus electores en democracia. Pero nunca, en más de 40 años de democracia, se habían traicionado las promesas electorales de una forma tan rápida, tan grosera y, a cambio, sin dar la más mínima explicación en esta tribuna, porque usted no lo ha hecho desde el mes de noviembre, señor Sánchez. Porque nunca, en más de 40 años de democracia, ha tenido España un presidente tan ansioso de poder como para pisotear su propia palabra con tanta vileza. Ya sé que el señor Garriga ha relatado perfectamente esta circunstancia en la intervención anterior, pero permítanme que lo repita. Es mi deber, y lo es porque nunca se repetirá lo suficiente, que el señor Sánchez se ha convertido en presidente del Gobierno utilizando malas artes y siendo un mentiroso sin escrúpulos capaz de cualquier cosa, y asusta imaginarlas, con tal de permanecer en el poder. Solo diciéndolo en esta tribuna con toda claridad, los españoles de ahora y los historiadores de mañana podrán entender toda la injusticia y todo el desastre que España sufre por culpa de este Gobierno. Y sí, señorías, sí se podía saber, porque yo mismo lo anuncié en esta tribuna, anuncié todas las calamidades que su coalición de Gobierno traería a España. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos libertad y más pobreza, que habría menos convivencia y más ideología totalitaria y sectaria. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos ley y orden y más golpismo y más violencia política. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos trabajo y más subvenciones y mordidas para cómplices y mafias. Y que habría menos respeto internacional para nuestra nación y, a cambio, más alianzas con gobiernos corruptos y criminales. Sabíamos, en definitiva, señorías, y así lo expresé, que con ustedes tendríamos menos España y más miseria. Y en esas estamos, señor Sánchez. Porque está comprobado, no se puede romper la nación sin hacer un daño palpable y claro a todos y cada uno de los españoles. ¿Cuánto nos hubiera gustado equivocarnos en nuestras predicciones? ¿Cuánto nos hubiera gustado que hoy nos pudieran acusar de exagerar y que pudieran hacerlo con razón? Pero es que ni siquiera Vox fue capaz de prever que ustedes irían más allá. Y he de decirles que es cierto que no se puede culpar al Gobierno
de la fabricación del virus chino, pero desde luego sí se le puede acusar de no haber pedido responsabilidades al país, China, que o bien lo produjo artificialmente o bien permitió que se propagara por todo el mundo entre ocultaciones y entre engaños. Y sí se les puede acusar a ustedes también de haber condenado a España simultáneamente al confinamiento más severo y a las mayores tasas de mortalidad del mundo, también entre ocultaciones y engaños, como China. Muy al contrario, cuando les pedimos en el mes de febrero que se suspendieran los vuelos con el país asiático, ¿qué hicieron ustedes? Es bien sabido y se ha dicho esta mañana, lo de siempre. Nos llamaron racistas. El caso es que esta epidemia que todavía padecemos, a pesar de que el señor Sánchez dijo en junio que habíamos derrotado al virus, ha puesto de manifiesto, más si cabe, el daño que unas personas sin escrúpulos y enemigas de los intereses generales de la nación están infligiendo, que no infringiendo, a todos los españoles. Señor Sánchez, dígame, cuando me responda, un solo gobierno que lo haya hecho peor que ustedes, otro gobierno que haya manejado peor a lo largo del mundo esta pandemia. Dígame un solo país, un solo gobierno con mayor confinamiento, con mayores contagios, con mayores tasas de mortalidad y con mayor ruina. La verdad es que no lo hay y por eso no me lo va a poder decir y por eso afirmamos que su gestión ha sido negligente y ha sido criminal. Y repito, negligente y criminal, para que quede constancia de cómo nosotros vemos los hechos, ya que algún miembro de la mesa de esta Cámara, recientemente con maneras soviéticas, pretendía censurar nuestra descripción de la realidad política, tal y como legítimamente la ve este grupo. Es que ni siquiera sabemos cuántos españoles han caído con esta enfermedad. 58.000, 60.000, 62.000. Y no lo sabemos porque el Gobierno ha incumplido con el deber moral de dar cifras y de contar unos muertos que son nuestros muertos. Sí, señorías, España sufre la peor gestión del planeta por una mezcla terrible de incapacidad, de mala fe y de sectarismo. Por negarse a lo que les pedimos ya en el mes de marzo, proteger a los vulnerables, controles en origen, vigilancia en los aeropuertos, PCRs masivas y rápidas y acabar con los confinamientos inútiles que no han salvado a nadie. Lo dijimos en marzo y lo repetimos. España tiene que protegerse, pero España no puede detenerse. Y ahora nos sondean ustedes con un globo sonda para un nuevo estado de alarma o para un toque de queda. Es decir, nos vuelven a proponer una medida del siglo XVI para combatir un virus en el que hay que utilizar tecnología del siglo XXI. Porque, señorías, el Gobierno y sus satélites, mucho mejor dicho las mafias, han visto en la tragedia de los españoles una oportunidad para hacer avanzar determinadas agendas políticas y para poner en marcha sus planes más abyectos. Planes que van desde la simple conservación del poder a toda costa hasta la continuidad de un proceso golpista en Cataluña, diseñado contra España y contra la libertad y negociado desde hace muchos años con enemigos declarados de la nación. Ya sabíamos, señorías, y aquí mismo lo denuncié, que Pablo Iglesias, mientras juraba lealtad al rey, maniobraba para destruir la monarquía. No imaginábamos entonces que sería capaz de utilizar la muerte y la destrucción económica para acelerar esa guillotina de libertades con la que con tanta impunidad nos amenazan desde hace años. Muerte y destrucción de las que Pablo Iglesias es directamente responsable en su peor aspecto, en el que trata del inhumano abandono a decenas de miles de ancianos en las residencias. Decenas de miles
bajo su responsabilidad, asumida voluntariamente, asumida pomposamente y asumida trágicamente, señor Pablo Iglesias. Pedían medicinas y les mandaban morfina. Suplicaron asistencia y recibieron silencio. Y quizá pudieron ver en sus últimos momentos aquella portada bien pagada en todos los periódicos, aquella portada única y estremecedora que proclamaba «Salimos más fuertes». Ellos no han salido, murieron solos y murieron abandonados como en una película de terror de las que tanto les gustan a algunos. Sin la